Un placer para mí saludarles. Aquí les saluda el pastor René Mora, además estudiante de la carrera de Teología Pastoral del Instituto Rumiñahui. El motivo de este video, de esta presentación, es hablar sobre un tema que, aunque muchas iglesias no se los toca, no es algo que normalmente sea un tema de conversación. Creo que para todos los cristianos, sin temor a equivocarme, debería ser un tema que manejemos de una manera muy profesional, con un dominio total del desarrollo de un tema como este. Estamos hablando, por supuesto, de la creación del ser humano según el relato bíblico. Voy a hablarles sobre la defensa del creacionismo ex nihilo. Y vamos a entender qué significa esta palabra, por supuesto. Me imagino que no todos la conocerán. Hoy, como les comentaba, vamos a explorar un tema central de la fe cristiana. A veces damos por hecho que los hermanos en Cristo, la congregación, la feligresía, conoce sobre temas como estos, pero no es así. Y la creación del ser humano, ¿verdad? Según el relato bíblico y la defensa de la doctrina de la creación ex nihilo, y vamos, como les comentaba, vamos a desarrollar qué significa este término. Pero salta dos preguntas a la palestra. Primera pregunta, ¿qué significa que Dios creó todo de la nada? Eso es el término ex nihilo, ¿verdad? Que Él creó de la nada, sin existir algo previo, ¿verdad? Dios creó absolutamente todo sin existir una materia previa. La segunda pregunta que también salta a la palestra es ¿por qué esta doctrina es fundamental para nuestra cosmovisión cristiana? Y debería ser así, tal como lo expresé en un principio para iniciar el video. Es importante definir nuestra identidad y propósito como seres humanos creados. Si nosotros entendemos que fuimos creados a imagen de Dios y que asimismo fuimos creados con un propósito, vamos a entender la razón por la cual estamos nosotros en este planeta, ¿verdad? Estamos nosotros en el planeta Tierra, o estamos en este mundo. Asimismo, sabemos, por supuesto, que no solamente el cristianismo tiene estas posturas, sabemos también que, por supuesto, hay posturas contrarias. ¿Por qué? Porque el ser humano, cuando no puede entender algo, no lo puede explicar simplemente con la fe, quiere crearse posturas o quiere creer en algo. Y como necesita creer en algo, pues tiene la tendencia, ¿verdad?, a creer algo que no tenga que ver con Dios, ¿verdad? O aceptar algo por fe como la creación. Y por supuesto estamos hablando de las posturas como el naturalismo y la evolución, ¿sí? Entonces es importante también entender estas posturas. ¿Por qué? Porque asimismo podemos saber y entender, ¿verdad?, cómo defender nuestra postura como cristianos, nuestras creencias y lo que está plasmado y expresa las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, también querer entender que el proceso evolutivo, el proceso de la creación del hombre, el proceso de la existencia del hombre, no la creación, sino la existencia del hombre, del proceso por el cual fue desarrollado, ¿verdad? Este proceso evolutivo que fue formándose poco a poco hasta llegar a lo que ahora somos, ¿cierto? También es una postura también contraria a lo que estábamos comentando al principio, lo que significa la doctrina de la creación, ¿verdad?, ex nihilo, ¿verdad?, la creación de la nada. Entonces, para continuar con el mismo tema, ¿qué significa la palabra ex nihilo? Es una palabra que se deriva del latín, que significa de la nada. Enfatiza, por supuesto, que Dios no utilizó materiales preexistentes. Cuando Dios crea, dice la palabra del Señor, dice que Dios crea los cielos y la tierra. ¿Qué significa esto? Que no existía absolutamente nada, ¿verdad? En Génesis 1:1 él dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él lo creó, no es que él lo desarrolló o tomó algo y de ahí creó los cielos y la tierra, no, él lo creó, no existía, él lo creó de la nada. En Hebreos 11:3 también dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo visible no proviene de lo que se ve. Sí, de modo que lo visible no proviene de lo que se ve. Nosotros vemos la creación ya formada como tal, pero la creación no vino de algo que ya existía, sino que la creación como tal, la tierra, vino de algo que no existía,
no existió un precedente, no existió una materia prima de donde Dios sacó, o Dios formó, o Dios permitió, ¿verdad?, cierto proceso evolutivo. No, más bien Dios lo que hizo fue crear de la nada. Y eso es el término ex nihilo, ¿verdad?, de la nada. ¿Sí? Entonces, esto subraya, por supuesto, el poder creativo único de Dios. Nuestro Dios es un Dios único, y como un Dios único, Él tiene un poder creativo, ¿verdad?, en contraste con cualquier ser creado. Usted puede explicarme cualquier postura, cualquier teoría, y todas estas teorías van a ser desarrolladas, por personas creadas por Dios. Dios es un Dios que Él mismo, ¿verdad?, Él creó de la nada, ex nihilo, creó todo lo que existe. Ahora, vemos que el ser humano fue la obra culminante de la creación. ¿Sí? El proceso de la creación tuvo un desarrollo paulatino, día a día, hasta que culmina con el clímax realmente de lo que es la creación. ¿Cuál es esa última creación? Es el hombre. En Génesis 1, del 26 al 27, Dios declara su propósito especial para la humanidad. ¿Qué dice? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El imago Dei significa, ¿verdad?, implica la dignidad, implica dignidad, valor y propósito para cada persona. Somos a imagen de Dios, hechos a imagen de Dios. El acto de crear al hombre del polvo de la tierra y darle vida a través del soplo divino, eso está en Génesis 2:7, resalta la intencionalidad de Dios de crearnos. En contraste con teorías naturalistas, ¿verdad?, como la evolución, proponen que la vida humana surgió por procesos que accidentales, que accidentalmente ocurrió esto, accidentalmente pasó lo de acá, accidentalmente vino de aquí, y son un cúmulo de procesos accidentales, que esa es, por supuesto, la propuesta de la teoría de la evolución. Entonces tenemos que creer que nosotros, por un proceso evolutivo, de accidente en accidente, somos lo que somos ahora. Pero bueno, ¿qué dice la Biblia en base a esto? En Romanos 1:20 expresa: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Entonces, ¿qué significa esto? Que la creación revela a un Dios personal, no un proceso aleatorio. ¿Sí? Dios lo creó todo, Él personalmente, Él lo diseñó, Él con su voz, con la palabra, Él fue creando cosa por cosa, en un proceso, como por supuesto, un proceso hermoso, bello, y no solamente eso, sino un proceso que estaba concatenado, ¿verdad?, unido, siguiendo una secuencia, ¿verdad? Usted lo puede ver, eso expresado en el libro de Génesis, cómo cada cosa que fue creando Dios día a día iba unido al otro. Todo tenía una razón de ser, todo tenía un proceso, un desarrollo, ¿sí?, que fue dando a luz, por supuesto, lo que es ahora la humanidad. Entonces, las implicaciones teológicas de la creación ex nihilo refuerzan la soberanía de Dios, por supuesto. Todo lo que existe, todo lo que hay, depende completamente de Él. Dios tiene todo lo que existe bajo control, sincronizado, ¿sí?, sin que nosotros tengamos que hacer absolutamente nada para ello. Los movimientos de la Tierra, los movimientos de la Luna, todas las estaciones que sufren los procesos en la Tierra, todo lo que existe, podemos decir que todo está perfectamente alineado, perfectamente unido, funcionando igual como las manecillas de un reloj, ¿verdad? Funcionando de una manera perfecta, sin ningún tipo de error. Para concluir, podemos decir que la creación ex nihilo no solo defiende el poder único de Dios, sino que también afirma nuestra identidad como seres creados a su imagen y para su gloria. Entonces, aceptar esta verdad transforma nuestra perspectiva. No somos productos del azar, sino de un diseño divino, de un diseño perfecto, de un Dios perfecto que nos creó a su imagen y semejanza con un propósito. En un mundo que niega la intervención divina, proclamemos nosotros, ¿verdad?, los cristianos, los creyentes, proclamemos con confianza que el Dios de la Biblia creó todo de la nada y nos dio un propósito eterno. El versículo que está en el Salmo 139, 13-14 dice: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son
tus obras. No es necesario, ¿verdad?, introducirse en libros teológicos ni filosóficos para podernos dar cuenta de la creación. Cómo la creación funciona de una manera perfecta. Lastimosamente, nosotros, los seres humanos, hemos dañado lo perfecto que creó el Señor. Recordemos que asimismo nosotros tenemos autoridad en la creación. Y nosotros, en vez de ser unos buenos mayordomos de la creación, hemos sido, ¿verdad?, unos malos mayordomos, introduciendo el pecado, la muerte y la maldad en la tierra, en lo que Dios creó perfecto. Entonces, recordando este punto, sabemos que somos creación de Dios, que Él nos creó con un propósito, que todo lo que existe fue creado con un propósito. ¿Para qué? Para que el ser humano disfrute de Él y asimismo el ser humano lo gobierne y sea un buen mayordomo de la creación que Dios hizo. Un saludo de mi parte, tengan ustedes una muy buena noche.